En esta clase vamos a trabajar la expansión imperialista europea a lo largo del planeta. Eh, Recordemos la diferencia entre imperialismo y colonialismo. Recordemos que el colonialismo podría ser sinónimo de conquista y el imperialismo, por otro lado, podría ser sinónimo de influencia. Y esta forma de enunciarlo me la compartió una compañera de ustedes en el formato presencial y me gustó mucho porque efectivamente, por ejemplo, cuando pensamos en la conquista y la influencia, ambas son formas de ejercer poder que tiene un país sobre otro. La cuestión es que cuando pensamos en conquista tenemos algo, o sea, tenemos bien claro, por ejemplo, la conquista de México Tenochtitlan y la eh, generación de la Nueva España, ¿no? A partir de ello, bueno, pues eso tendría que ver con el colonialismo. Pero la influencia, por otro lado, es un proceso más general eh, que si bien una forma de influencia es la conquista, hay maneras de influencia que son todavía más refinadas tal vez. Lo voy a enunciar empleando colonia e imperialismo. Eh, Cuando pensamos en colonialismo es aquello que se llevó a cabo en la Nueva España. Y es que el colonialismo es una forma de imperialismo, la conquista es una forma de influencia, pero hay muchísimas formas de imperialismo. Es un concepto tan amplio que puede prestarse a maneras de ejercer influencia todavía más refinadas, el imperialismo, ¿no? Por ahí otra alumna muy inteligente, no recuerdo si fue una alumna o un alumno, pero muy inteligentemente me dijeron, pues es lo de dominio y hegemonía, ¿no? Claro, es lo que habíamos visto en las clases, en los primeros conceptos eh, sobre dominio y hegemonía. Mientras que el colonialismo depende del empleo del dominio como ejercicio de la fuerza, como ejercicio de violencias directas o cuando menos amenazas del ejercicio de la fuerza directa, el imperialismo puede depender meramente de la hegemonía. Así, la hegemonía no, un país imperialista no necesitará controlar cada institución del territorio controlado, ¿no? Bastará con que tenga injerencia sobre, por ejemplo, acuerdos comerciales, que controle la deuda de ese territorio, que tenga una influencia cultural sobre el mismo. eh, y bueno, cronológicamente hablando, la diferencia, o sea, una diferencia cronológica entre el colonialismo y el imperialismo es que pues, el colonialismo cobra auge en el siglo XVI y el imperialismo cobra auge en el siglo XIX. Entonces, la búsqueda es hablar de la expansión europea a partir del imperialismo a lo largo del siglo XIX, obviamente como para darles contexto sobre el tema que por fin vamos a ver ya bien pronto, que es Primera Guerra Mundial. Habremos de ver eh, porque al final de cuentas el imperialismo es un producto de la expansión de las empresas que aprovecharon el aumento en el flujo del capital entre las potencias y sus colonias eh, desde que uno se instaura el colonialismo y dos se lleva a cabo la primera revolución industrial, pues aumenta un chorro la cantidad de dinero que circula en el mundo y esto hace que las empresas crezcan, se consoliden,
se agrupen, generen redes. Hemos hablado ya de los trusts, de los cárteles, y entonces van a buscar ejercer controles monopólicos u oligopólicos sobre terrenos cada vez más amplios, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí hay una imagen de África que fue dividida como un pastel. Noten los colores que se utilizan, ¿no? Con color amarillo y con color verde, verde clarito, podemos ver la división de África entre eh, el Reino Unido y Francia, ¿no? Eh, que el control de los ingleses y el control de los franceses no fue absoluto es algo que debemos tomar en cuenta, porque no estamos hablando de colonialismo, estamos hablando de imperialismo. Por eso se les facilitó extender su influencia a lo largo del territorio en tan poco tiempo, en cuestión de 100 años, ¿no? Por ejemplo, miren la expansión francesa que entra desde Argelia y el centro sur marroquí y después se va a la África noroccidental, ¿no? Eh, todo lo que podemos ver acá, ¿no? Y eventualmente baja también a una parte más central, lo que se conoce como África ecuatorial, porque es cruzada por el Ecuador. El control que tiene Francia sobre África a lo largo del siglo XIX es bastante amplio, ¿no? Miren el control que tiene Reino Unido, pues la parte de Sudáfrica sobre todo, pero también podemos ver que su expansión se da en Sierra Leona, Costa de Oro, Nigeria, en Egipto genera control y después baja al sur hacia Sudán. Hay parte de Somalia que se queda Reino Unido y otra parte se la queda los franceses y otra parte se la quedan los italianos. Eh, Algo a señalar que me parece importante es cómo Italia y Francia son naciones, son estados-naciones que se crean ya muy tarde. En realidad son muy jóvenes. Italia y Alemania como estados nacionales en comparación del resto. Alemania e Italia se crean, o sea, se consolidan como estados nacionales. Hay por 1870, o sea, no tienen más de 200 años, mientras que, vamos, cuando menos ya existía algo como reino francés desde hace siglos y siglos, lo mismo con el reino español, con los ingleses también, pero con los alemanes fue que el canciller de hierro, Otto von Bismarck, une a ciertos territorios y le entran tan pronto como pueden a la carrera por la división de la corteza terrestre, ¿no? La división imperialista de la misma. Entonces, por ejemplo, cuando vemos territorios alemanes, pues no son muchos. Cuando vemos territorios italianos, tampoco. Cuando menos, algo que es bastante visible es cómo están tan separados entre sí, a diferencia de la influencia británica y la influencia francesa en África, ¿no? Chequen, cuando hablamos de Asia, es que para hablar de la división imperialista de Asia necesariamente tenemos que hablar de Inglaterra. De hecho, toda la primera clase que di esta semana fue despotricar en contra de Inglaterra, ¿no? Aquí en color verde podemos ver la influencia inglesa a lo largo de la corteza terrestre. Podemos ver su extensión en el África meridional, en el África del Sur. Voy a dejar el video aquí porque tengo que moverme rápidamente. Los invito a ver el siguiente.